Vamos a orar al Señor para que nos ayude con su gracia. Padre bueno, Padre Santo, nos acercamos una vez más a ti, Señor, con total gratitud por todo tu cuidado, Señor, que has tenido hasta el día de hoy. Padre, ¿cómo no reconocer, Señor, todas tus bondades que has tenido para con nosotros a lo largo de este año, Señor? Y ahora que es la última predicación del año, te rogamos, Señor, como lo hemos hecho a lo largo de todo este año, que nos sigas ayudando, que nos sigas edificando, que sigas añadiendo a tu iglesia, Señor. Aquellos que has elegido para ser salvos. Oh Padre, ayúdanos también en la exposición de tu palabra. Ayúdanos a transmitir la urgencia que tenía, Señor, Timoteo, de Pablo, que tenía con Timoteo, de que estuviera percibido contra estos falsos maestros que tenían falsas enseñanzas y que ponían en riesgo la iglesia, Señor. Padre, el anhelo no solamente es entender el texto, el anhelo es poder comprenderlo en el Espíritu para poderlo operar, Señor, en esta iglesia. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a tener ese discernimiento espiritual, Señor, que necesitamos para entender tu palabra y para poder llevarla a cabo. Ponemos, Señor, este segundo pasaje, Señor, tercer pasaje que vamos a estudiar en tus manos, y esto solamente sabemos que lo podemos hacer por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno. Espero que el Señor me ayude como lo hizo hace unos minutos. Si gustan ponerse en pie, vamos a leer el texto que nos corresponde el día de hoy. Estamos en nuestro tercer sermón de Primera de Timoteo. Estamos en el capítulo 1 y el día de hoy vamos a ver del versículo 6 al versículo 11. Versículo 6. Dice: de las cuales cosas desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y pérfidos, y para cuantos se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Amén. La semana pasada estudiamos la urgencia que tenía el apóstol Pablo de atender el problema de los falsos maestros que se estaban levantando en la iglesia de Éfeso y en diferentes iglesias de Asia Menor. Era indispensable animar y fortalecer las manos de Timoteo ante esta difícil tarea, pero también era necesario instruirlo de la manera en que él debería de proceder en contra de ellos, ya que estos representaban un peligro fuerte para la salud espiritual de la iglesia. Pablo manda por esto a Timoteo, como apóstol de Jesucristo, que él ordene a esos individuos que prediquen solamente la sana doctrina y que no enseñen diferente ni utilicen un método nuevo. Podríamos decirlo de la siguiente manera:
Timoteo, no permitas formas de enseñanza que no estén de acuerdo a la verdad y a la sana doctrina, que es conforme a lo que se les ha enseñado, que es la enseñanza apostólica. Ahora, no solo se le llama diferente doctrina aquella que está abiertamente en oposición con la verdad del Evangelio, sino a todo lo que corrompe la sana doctrina mediante cualquier invento, ya sea nuevo o adquirido. Palabras de Juan Calvino. El día de hoy algunos consideran que es necesario cambiar el mensaje a fin de hacerlo quizás un poco más agradable a los deseos pecaminosos de los hombres. Pablo lo expresa así en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 3. 2 de Timoteo 4, 3. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Un ejemplo de esto, a lo mejor pocos han escuchado de este individuo, un hombre llamado Robert Schuller. Fue pastor y orador motivacional, conocidos por ahí en los años 70, 80, 90. Y aunque usaba narrativas e historias bíblicas, tenía un lenguaje cristiano. Desde joven él comenzó a minimizar la relevancia de las doctrinas cristianas. Schuller trató de rediseñar y cambiar la fe cristiana. Prefería no hablar de la condenación del pecado y más bien fue conocido por promover el poder del pensamiento positivo. Él escribió: si lo puedes soñar, lo puedes hacer. Schuller animaba a los cristianos, pero también a los no cristianos, a lograr grandes cosas a través de Dios y creer en sus sueños. Su ministerio prosperó por un tiempo, al grado de construir un gran edificio que fue conocido como la Catedral de Cristal. Pero después su marketing dejó de ser efectivo y se declararon en bancarrota. Finalmente este edificio ha sido vendido en $57.7 millones, irónicamente, y hablando de lo más absurdo, a la diócesis católica romana de Orange, California. En eso acabó la mercadería de este sujeto. Por supuesto que, aunque era algo grande el inmueble, llegaba muchas personas, eso no era una iglesia, era simplemente una multitud. Y es importante diferenciar entre una iglesia y una multitud. Un showman puede llamar y reunir a una multitud tal como lo es el motivador Dante Gebel, quien de hecho, por cierto, este señor Robert Schuller le impuso manos y además él predicó durante un tiempo en esta catedral cuando tenía problemas económicos. Un par de hijos del diablo. O aún un mismo accidente puede reunir una gran multitud, pero donde está el Evangelio y se predica con fidelidad, ahí verdaderamente está una iglesia verdadera. Podemos ver que en los días del apóstol Pablo ya estaba en operación esta misma dinámica. El apóstol desenmascara a estos falsos maestros en 2 de Corintios capítulo 2, versículo 17, lo cito, de acuerdo a la versión de las Américas, donde dice: pues no somos como muchos que comercian con la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Mercaderes del Evangelio, predicadores itinerantes que vendían como mercancía el Evangelio. ¿Te das cuenta? Nada nuevo debajo del sol. A estos hombres hoy se les conoce a menudo, entre otras líneas, como los profetas de la prosperidad. Amistad Cristiana, Castillos del Rey, Casa sobre la Roca, entre otras muchas organizaciones de lucro.
Segunda de Corintios 4:2 también nos dice el apóstol Pablo: antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Esta es una de las características de los ministros de Satanás, como los hombres que hemos mencionado, que buscan corromper el evangelio del Señor Jesucristo. Lo diluyen, le agregan, le quitan, o simplemente, como este hijo del diablo llamado Robert Schuller, ni siquiera lo consideraba. Es decir, de los testigos de Jehová, que hablan que Cristo no es Dios, no hay infierno, tontería y media que se atreven a hablar. Pero otros más dicen: no debemos de cambiar el mensaje, más bien debemos de cambiar la forma en que se expone el mensaje, de una manera que funcione. Esto se conoce como pragmatismo. Solamente por citar algún ejemplo, un hombre llamado Mark Driscoll llevaba un buen mensaje, una buena predicación, solamente que él decía que era necesario, para poder ir y evangelizar a nuestros vecinos, hacerlo en un contexto más agradable, quizás llevándoles un par de cervezas para poder estar en un ambiente más cómodo, más libre, y predicarles el evangelio. Algunos otros dicen que debería de ser como una buena cafetería donde hay un ambiente cómodo y todo aquello que quizás pudiéramos requerir si tenemos la necesidad de algo. Aspectos o formas que funcionen. Ahora bien, es interesante pensar en esto, porque todos actuamos de una u otra manera con cierto pragmatismo en nuestras propias vidas, buscando que las cosas funcionen. Inclusive dentro de la iglesia muchas veces actuamos con cierto pragmatismo. Buscamos tener, en la medida de las posibilidades, unas sillas donde las personas puedan estar un poquito más cómodas. Buscamos un sonido que pueda tener claridad. Pero el pragmatismo debe terminar donde la verdad está en juego. El pragmatismo debe terminar donde la verdad está en juego. No debemos usar las estrategias de la mercadotecnia que están trabajando con respecto a un producto y lo están renovando continuamente para satisfacer las nuevas necesidades de los consumidores. Porque sabemos que algunos aplican estos mismos principios para ofrecer un, entre comillas, mejor cristianismo, que pudiera funcionar un poquito mejor, que pudiera traer un poquito más de personas, pero eso es totalmente incorrecto. Así que hay básicamente dos modelos cerrados de los que debe hacer la iglesia: los que comprenden el mensaje del evangelio. Número 2, los que quieren mantener el mensaje, pero que quieren presentarlo de una manera que ellos consideran mejor y no conforme a lo que mandan las escrituras, o finalmente una combinación de ambas cosas que hemos mencionado. Pero por medio de esta carta que estamos estudiando, vemos que Dios ha determinado no solamente el mensaje que debemos predicar, sino también el método. Dicho en otras palabras, la forma que debemos conducirnos en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Dios nos ha marcado la manera en que debemos llevar a cabo ambas cosas. Y en nuestro pasaje, la instrucción específica que el apóstol Pablo le está dando a Timoteo es no prestar su mente, cuando le dice no escuches, no prestes tu mente para escuchar a estos hombres que con su locuacidad fascinan a sus seguidores con estas fábulas, con estas genealogías interminables que eran, como lo hemos comentado, tomadas del Antiguo Testamento, o bien presentando un evangelio diferente. Estos hombres expertos en mezclar la verdad con el error. Juan Calvino dijo, el apóstol Pablo nos enseña que debemos, y este punto es interesante lo que expresa él, debemos de aprender a juzgar la doctrina por su fruto. Debemos aprender
a juzgar la doctrina por su fruto. Si ésta no edifica, dice él, debe ser rechazada. Pero si ésta genera contiendas, dice él, debe ser condenada. Ahora, si hacemos un pequeño resumen para ir guardando todos los aspectos que debemos tomar en cuenta con respecto a estos falsos maestros, podremos hacer este pequeño resumen. Número 1, generan contiendas y no edifican, dice 1 Timoteo capítulo 1, versículo 4. No hablan las verdades fundamentales de la fe cristiana, lo dice el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 7, versículo 15. El fruto de sus vidas es malo, conforme a su naturaleza. Un árbol malo da frutos malos, lo dice en Mateo capítulo 7, versículo 17. Son lobos rapaces que buscan arrastrar a los discípulos tras de sí y no llevarlos hacia los pies de Cristo, lo dice el libro de Hechos capítulo 20, versículo 30. Vienen disfrazados al igual que su padre Satanás como ángel de luz. Segunda de Corintios capítulo 11, versículo 14 y versículo 15. Estas doctrinas más bien conducen a la perdición de los oyentes. Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 14. Por lo anterior, Timoteo y cada uno de los miembros de esta iglesia debemos de tapar la boca y no debemos permitir que prediquen el error. Pero en contraste a esto, Pablo ya nos ha mostrado también en el versículo 5 cuál es el propósito de una sana enseñanza. El propósito es producir un verdadero amor en los creyentes. Un verdadero amor, tal como lo recordamos en Marcos capítulo 12. Hablando acerca de los dos mayores mandamientos. Número 1, amar a nuestro Dios con todo nuestro corazón, alma, fuerza, mente y ser. Y número 2, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Ahora, cuando pensamos en eso, debes de pensar, como dice Primera de Juan, capítulo 5, pues este es el amor a Dios. ¿Cuál es el amor a Dios? Que guardemos sus mandamientos. Está hilado perfectamente con la voluntad revelada de Dios. Debemos tener la meta de producir en nuestras predicaciones corazones puros, y esto solamente va a poder venir por la predicación del Evangelio, por la verdad del Evangelio que purifica el corazón. Si tenemos un corazón puro, entonces podemos amar a Dios con un corazón limpio, podemos tener una fe verdadera, con una limpia conciencia, y por supuesto nos podríamos amar los unos a los otros como Dios nos ha amado a nosotros. El propósito de la verdadera enseñanza entonces no solamente es que aprendamos más y más información, que aprendamos más y más doctrina, que tengamos más dominio de los 5 puntos del calvinismo, que tengamos más dominio de las 5 solas o los 5 aspectos distintivos para ser una iglesia reformada. Esto sí es indispensable y es importante, pero no es lo único. Junto con esto, también debemos, por medio de la palabra, por su Espíritu Santo, buscar el efecto que transforme nuestras vidas. Buscar el efecto del poder del Espíritu Santo que transforme nuestras vidas. Y esto obviamente tiene que ser desde lo más profundo de nuestro corazón, tal como lo dijo Ezequiel capítulo 36, hablando acerca de la regeneración. Que seamos edificados y que eso nos demuestre verdaderamente un amor vivo por el Señor. Y por supuesto, si podemos amar, estar en condiciones de amar al Dios Todopoderoso, vamos a estar en condiciones de amar a nuestro prójimo. Pero cualquiera que se aparte de esto corrompe la ley de Dios, se desvía hacia un propósito diferente, tal como lo han hecho estos falsos maestros. Por lo que Pablo continúa y añade en el versículo 6, 1 de Timoteo, capítulo 1, versículo 6. De las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería. La palabra desviarse significa, por un lado, errar o desviarse del blanco. La palabra apartarse significa irse del rumbo. Podríamos decirlo en las palabras de Hendriksen de la siguiente manera. Cuando hablamos acerca de desviarse, significa como un tirador que no acierta al blanco, que se desvía del blanco.
o bien como aquellos viajeros que nunca llegan a su destino porque se han ido a una dirección equivocada y no están considerando ni las advertencias ni todos los señalamientos que hay por el camino. Continúan en su necedad, en ese camino errado. Así que vemos entonces que hay un gran contraste, porque el propósito de la verdadera enseñanza, lo hemos dicho, es producir amor. Pero el propósito de los falsos maestros no es edificarnos, y mucho menos producir amor entre los creyentes, sino satisfacer su egoísmo y, por supuesto, en la mayoría de ellos, obtener ganancias. Su enseñanza estaba mal, no era más que vana palabrería, y no podía producir amor, porque no pueden producir amor. El amor es un fruto del Espíritu Santo, de acuerdo a Gálatas capítulo 5, versículo 22 y 23. Solo la palabra de Dios no adulterada puede edificar al pueblo de Dios. Pero ellos solo estaban provocando vanas palabrerías, discusiones inútiles. Todo en ellos estaba corrompido, todo en ellos estaba corrompido su conciencia, estaba corrompido el evangelio que predicaban y estaba corrompido sus propósitos. Tito habla acerca de ellos de esta manera en el capítulo 1, versículo 15. Tito 1:15 dice: todas las cosas son puras para los puras, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Pablo nos transmite la siguiente idea en este pasaje: que todo lo que no edifique conforme a la piedad, dice el apóstol Pablo, es vana palabrería. Ahora bien, vamos a ver el siguiente punto que nos va a dar la luz para entender cuál era el motivo que realmente tenían estos falsos maestros. Versículo 7 continúa hablando el apóstol Pablo a Timoteo, diciéndole: queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Ahora vemos el motivo de estos individuos: un gran deseo de querer ser maestros de la ley, refiriéndose particularmente a la ley de Moisés, particularmente con respecto a los 10 mandamientos. Ahora, alguien podría preguntarse si ha leído toda la epístola a Timoteo en el capítulo 3 de la primera epístola, pues ¿no acaso el apóstol Pablo dice que el que anhela, que desea, obispado buena obra desea? Entonces, ¿cuál es el problema en todo esto si estos deseaban ser maestros de la ley? El problema de estos hombres es que ellos no saben lo que hablan, ni lo que dogmáticamente, constantemente afirman, ya que ni siquiera pueden entender la ley, ni buscan conocer a Dios por medio de su ley, y tampoco tienen un deseo de poder servir y edificar a los creyentes. Su objetivo principal de ellos es muy claro: deseaban un prestigio similar al que tenían los rabinos del judaísmo. Tenían un orgullo y una pretensión similar a aquellos fariseos que quizá recordarás el Señor Jesucristo había denunciado en Mateo capítulo 23, versículo 5. Mateo 23, versículo 5, dice: la clase de hombres, dice el Señor Jesucristo, antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos, y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, rabí. Así que vemos que esto implica sus deseos, prestigio, conocimiento, como estos maestros, y así también tener toda la facilidad para tomar de las ofrendas. Querían ser también aquellos los cuales los creyentes, los congregantes los buscaran para hacer las preguntas difíciles dentro de la congregación. Por eso Santiago en el capítulo 3, versículo 1 dice: hermanos míos, hermanos míos, hermanos míos, no os hagáis muchos de vosotros maestros, sabiendo que recibiréis mayor condenación.
Una advertencia más de las Escrituras. Hermano que estás aquí hoy, observa el contraste entre estos individuos envanecidos, arrogantes, engreídos y orgullosos con respecto al carácter de lo que el Señor da a aquellos que ha llamado al oficio. ¿Cuál es el carácter que el Señor da a aquellos que ha llamado al oficio, al ministerio de ser anciano, obispo o pastor? El Señor da un carácter manso y humilde. Es lo que el Señor demanda. Él dijo, sed imitadores de mí. Él dijo, aprended de mí que soy manso y humilde. Entonces debemos de entender que son características muy importantes que tienen todos aquellos que son llamados al ministerio como ancianos. Ahora bien, esta característica que pide el Señor Jesucristo la podemos ver claramente en el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15, versículo 9. 1 Corintios 15, versículo 9. Y eso también lo pido para todos aquellos jóvenes que hoy tenemos aquí y que en el corazón anhelamos que en un futuro el Señor nos levante, para que el Señor siga formando este tipo de carácter aprobado y puedan ser moldeados primeramente a la imagen del Señor Jesucristo y después para poder ser de bendición y edificación para su iglesia. Pablo entonces dice en 1 Corintios 15, versículo 9, con respecto al carácter, con respecto a cómo nos debemos de ver a nosotros mismos, dice Pablo, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol. Y ahí dice, porque perseguí la iglesia del Señor Jesucristo. Dice Pablo, no soy digno. Y quiero que arrastremos esta palabra. Palabra es indignidad. No tenemos nada por lo cual podamos decir, yo tenía algún mérito por el cual el Señor me llamó al oficio. No hay ni un mérito delante del Señor. Solo para citar un ejemplo de esto, John Knox, espero pronunciarlo bien. El reformador escocés entendía la seriedad de la predicación. Después de su llamado para predicar el Evangelio por primera vez, se echó a llorar y se fue a su cuarto. Y yo conozco a otros que han hecho exactamente lo mismo. Su semblante, su conducta desde ese momento hasta el día de su presentación en ese lugar en público de predicación, expresó aflicción y preocupación en su corazón. Y es algo que hay que procurar no perder. Es una falta, o es más bien empezar a confiar en uno mismo y dejar de depender de Dios mismo. Por su parte, el gran predicador inglés Martin Lloyd-Jones dijo, la enseñanza de la palabra es una tarea tan aterradora que un hombre santo se empequeñece con ella. Palabras de hombres que verdaderamente han sido utilizados a lo largo de la historia por el Señor. Pablo dice en 2 Corintios capítulo 4, versículo 7, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Muchas veces hablamos con respecto al uso que tenía el barro, que podía tener usos de honra, pero también tenía usos de deshonra. Sin embargo, el comentario de Hodge es más bien, es un contraste tan grande entre la miseria del hombre y la gloria del poder de Dios, que es lo que quiere reflejar en este texto el apóstol Pablo. Olvídate del barro, realmente la insignificancia que tenemos aquellos que podamos ser utilizados para llevar la palabra de Dios. Una de las características más importantes que debe de tener todo hombre que ha sido llamado al ministerio es la humildad y reconocer delante de Dios, algo que ya nos ha mostrado el Señor a lo largo de la Escritura en el libro de Efesios. Mostrar nuestra debilidad. Reconocer delante de Dios cuál es nuestra debilidad. Dios no solamente ha escogido lo débil, dice la Escritura, escogió lo débil, no lo fuerte, escogió lo necio y no lo sabio, lo débil, lo necio de este mundo para salvarnos, pero también ha escogido débiles y necios predicadores para salvarles. Predicadores que están conscientes de su debilidad y de su dependencia completa en el Señor. Hermano, si aspiras a ser un instrumento en las manos del Dios Todopoderoso,
Ha sido primeramente lo que hizo Juan el Bautista, diciendo: es necesario que yo mengue, pero que Él crezca. Pero la implicación clara es esta: que primeramente puedan ver a Cristo en tu vida, que eso es algo importantísimo, tratar de esforzarnos en reflejar a Cristo en nuestras vidas. Después de humillarnos tal como lo hizo Juan el Bautista, el Señor lo exalta y le dice a él: de cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Juan se humilló, el Señor lo exaltó. Así que debes tener esa actitud de abnegación, tal como la tuvo el apóstol Pablo. Pablo, quien dijo que no debemos buscar lo propio, sino lo de Cristo. O de algunos otros hombres de la Escritura que nos ha dejado el Señor para que nosotros veamos cuáles son las características de esos líderes que debemos reconocer dentro de nosotros. Por ejemplo, hablando de Moisés, vamos al capítulo 3, versículo 10, para ver, creo que ya pasó mucho tiempo para decir, ¿se acuerdan? Pero fue un capítulo muy interesante porque pudimos entender cuál era el corazón de Moisés con respecto al llamado que le estaba haciendo el Señor. Capítulo 3, versículo 10 al 12, dice: el Señor lo llama: ven por tanto, ahora te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y creo que más que rebelión era un gran temor que tenía Moisés. Y respondió, versículo 12: ve porque yo estaré contigo. Hasta ahí lo dejamos. Vamos al capítulo 4. Capítulo 4, versículo 10 y 11 dice: entonces dijo Moisés a Jehová: ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Esta frase la he escuchado en muchas personas que han sido llamadas por varias al servicio del ministerio. El Señor le respondió a él nuevamente: ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo? Al que ve y al ciego, ¿no soy yo Jehová? Pocas palabras podemos observar cuál es el carácter, cuál es el corazón que tiene un hombre que es llamado por el Señor. Temor ante Él, incapacidad, indignidad, y se va a sentir siempre torpe y débil, tal como lo vemos con Moisés. Y un ejemplo que también me gusta mucho es el de Jeremías. Jeremías capítulo 1, Jeremías 1, versículo 8. Jeremías 1:8, nuevamente. Ahora, no dejes de ver esto, apreciable hermano. Primeramente, ¿quién hace el llamado? El Señor. Estos hombres querían ser a sí mismos doctores de la ley. Pero aquí vemos nuevamente que el llamado viene de parte de Dios. Capítulo 1, versículo 8, libro de Jeremías, 5, capítulo 1, versículo 5, dice: qué interesante, dice: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes de que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo dije: Señor Jehová, he aquí, no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová: no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe dirás tú, y dirás todo lo que te mande. Palabras muy similares a las que habíamos escuchado del mismo Moisés. ¿Te das cuenta entonces cuáles son las características que debe de tener un hombre que es llamado delante del Señor? Ahora yo te digo algo: debemos evitar perderlo. Este sentido de indignidad, este sentido de debilidad, este sentido de impotencia. Es mejor permanecer en ese actitud de humildad delante del Señor. No sea que Él, viéndonos exaltados, nos venga y nos humille. Ahora, esto sigue siendo vigente en el nuevo pacto. Lo seguimos viendo. Hay un llamado, y el carácter de aquellos que son llamados, normalmente hay un temor del Señor. Sin embargo, en estos individuos que eran hipócritas y mentirosos de Éfeso, no tenían estas características. Solo buscaban el liderazgo para satisfacer, ¿qué?
Primeramente sus propios intereses, buscaban el prestigio, obviamente el prestigio que gozaban todos aquellos que eran doctores de la ley, y para esto estaban imponiendo dentro de la congregación la herejía de la salvación por obras. Y empezamos a ver cómo es que se van desviando estos falsos maestros. Oh, cuán grande diferencia te puedes dar cuenta. Estos hombres, al igual que Diótrefes, solamente buscaban la preeminencia, el poder y la prosperidad. Sin embargo, vemos el liderazgo que ejerce Timoteo, el liderazgo que ejerció el apóstol Pablo, totalmente diferente. Con toda piedad y toda humildad se llevó a cabo. Es por todo esto que hoy en día podemos ver que sí hay mucha gente predicando, pero pocos que tienen una gracia y una unción particular de parte del Señor. ¿Por qué? Continúa el apóstol Pablo en la segunda parte del versículo 7, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. ¿Cómo ellos podían entender si ni siquiera eran personas conversas? Estaban ellos muertos en sus delitos y pecados y no podían comprender las cosas de Dios, porque las cosas de Dios se deben discernir espiritualmente, 1 Corintios 2:14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Entonces vemos, no solo no las podían entender, sino que además, dice el texto, que las afirmaban con toda seguridad. Es interesante lo que estamos viendo. Como si lo que hablaran fuera absolutamente seguro. ¿Has escuchado ese tipo de personas que hablan tantas herejías y de una manera sumamente ignorante? Pero eso sí, con una convicción tal que pareciera que es cierto lo que están hablando. Eso es lo que estamos experimentando, desgraciadamente, también hoy, en nuestros días, con falsos predicadores, hombres orgullosos, ignorantes y dogmáticos, como los hemos mencionado con respecto a estos falsos maestros. Entonces, estos falsos maestros tenían un propósito errado en su enseñanza, pues decíamos que no tenían el propósito de edificar al pueblo de Dios. Sus intenciones eran erradas, solo querían prestigio, querían ser llamados doctores de la ley, aunque su doctrina estaba errada, y no tenían un correcto entendimiento de la ley de Dios. No tenían el entendimiento correcto de la ley de Dios porque contradecían las verdades del Evangelio al promover estos falsos maestros la salvación por obras. En pocas palabras, estos falsos maestros lo que estaban promoviendo en estos momentos era el legalismo. Es decir, ellos querían que guardaran, ellos querían llevar a las personas a ser salvos por medio de guardar la ley de Moisés. Pero Pablo hace una aclaración en el versículo siguiente para que nadie malinterprete las palabras que ha dicho en el versículo anterior. Nos vamos al capítulo 1 de Timoteo, regresamos. Capítulo 1. Mira cómo resultó. Después lo vemos. Decíamos que Pablo está haciendo una aclaración ahora en el siguiente versículo para que nadie le malinterprete lo que ha dicho. Dice el versículo 8, pero sabemos que la ley es buena si se usa legítimamente. La aclaración es puntual que está haciendo el apóstol Pablo, porque pareciera que estaba, según los falsos maestros, se estaba oponiendo a la ley moral de Dios. Pero Pablo no estaba en contra de la ley en sí mismo. Pablo estaba en contra del mal uso de la ley moral, de la ley de Dios. Estaba en contra de lo que estaban haciendo estos falsos maestros. De hecho, dice el texto que la ley es buena, y una traducción al término bueno también es: la ley es útil. La ley es útil porque refleja la voluntad revelada de Dios.
El salmista lo dice de la siguiente manera con respecto a la importancia de la ley. Dice el Salmo 19, versículo 7, la ley de Jehová es perfecta. Pablo también nos enseña que él no menosprecia en absoluto la enseñanza y el estudio de la ley, sino, dice él, que se debe de usar legítimamente. Y esto lo podemos observar en su propio testimonio, del cual él nos habla en Romanos capítulo 7, versículo 7, dice Pablo, para que veamos que no tiene ningún problema, por supuesto, con la ley. Dice, ¿qué diremos pues? La ley es pecado en ninguna manera. Dice Pablo, pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Pero vamos al versículo 12 de Romanos 7, dice, de manera que la ley a la verdad es santa. El mandamiento santo, justo y bueno. Entonces vemos que no solamente no la menosprecia, sino la tienen muy alta estima. La ley tiene un uso apropiado, pero los falsos maestros la estaban usando de una manera inadecuada. La estaban usando como un medio de salvación. No entendían la necesidad de la gracia de Dios en Cristo para ser salvos. Ahora, no la entendían porque ellos mismos pareciera que no la habían ni siquiera experimentado. No entendían que era necesario que Dios cambiara el corazón corrupto que tenían por un corazón puro que pudiera amar a Dios. Ellos decían que podían llegar a Dios por medio de sus propias fuerzas al guardar la ley. Con esto, lo que estaban haciendo estos falsos maestros, estaban pervirtiendo el objetivo de la ley. Eso era algo similar también a lo que los fariseos, a quienes también el Señor Jesucristo, aquellos a quienes supuestamente que se decían maestros de la ley, pero que realmente muchos de esos maestros de la ley, tú recordarás en el Nuevo Testamento, que escondían la ley en medio de muchísimas tradiciones, de tal manera que también se desviaban del propósito específico que tiene la ley. El Señor Jesucristo lo reprende en Mateo 15, versículo 3 al 6. A estos hombres que utilizaban de una manera inadecuada la ley de Dios, mezclándola con las tradiciones. Mateo 15, versículo 3 al 6 dice, respondiendo él, les dijo, porque también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, está la ley, y el que maldiga al padre o a la madre muere irremisiblemente. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pueda ayudarle, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestras tradiciones. Algo similar a lo que está denunciando el apóstol Pablo. Pero también vemos que se puede perder el propósito de la ley cuando se usa, como también lo hemos visto, para narrar algunos cuentos fascinantes sobre genealogías. De esta manera, la ley pierde su propósito y pierde su poder. Ahorita vamos a ver a qué tipo de poder nos referimos. Pero cuando usamos, dice el apóstol Pablo, la ley legítimamente, esta va a ser eficaz para el propósito. Ahora lo vamos a ver en los versículos 9 y 10. Y regresamos a Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 9 y 10. Ya vimos cómo usaban mal la ley estos falsos maestros. Ahora vamos a ver lo que Pablo quiere hacer con un uso correcto de la ley. Versículo 9 y 10 dice, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y pérfidos, y para cuantos se oponga a la sana doctrina. ¿Qué está haciendo el apóstol Pablo ahora? Ya habíamos entonces, tenemos claro que primeramente estaban mal utilizando
correctamente la ley de Dios. Y ahora vamos a ver qué es lo que Pablo está haciendo con esta lista que nos está presentando. Pablo no está diciendo entonces en ninguna manera que la ley no tenga ninguna utilidad. Primeramente para el creyente, porque dice la primera parte del párrafo que la ley no fue dada para el justo. ¿Qué es lo que Pablo trae en mente? Pablo trae en mente un hombre que ha sido regenerado, donde de acuerdo nuevamente a Ezequiel 36, ya el Señor puso un corazón de carne donde ha puesto sus mandamientos, sus ordenanzas para que las guarde y las ponga por obra. Es decir, que un creyente gustosamente va a llevar a cabo en obediencia la ley moral de Dios. Pero él no está diciendo que no tenga ninguna utilidad, porque es el riel en el cual nosotros debemos de conducirnos en nuestra vida. Lo que está enfatizando aquí más bien es lo que los reformadores llamaron el primer uso de la ley, que es restringir la maldad. Es decir, en este contexto la ley tiene el propósito de servir como un freno para los transgresores, para que la maldad, como lo hemos visto, no se salga de control. Entonces el punto de Pablo es que la ley no tiene el poder para transformar a las personas y hacer bueno a alguien, es lo que Pablo está diciendo, ya que su propósito solamente es refrenar la maldad y convencerlo de pecado. ¿Te das cuenta? Ese es un uso legítimo de la ley. Pero la ley en sí misma no puede salvar a nadie. Por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Lo que la ley hace es condenar a todo el mundo. Pronuncia juicio y por ende manda a todos los hombres al infierno, como lo dice Romanos 3, versículo 23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces vemos que la ley es buena, pero no debemos verla como el Evangelio, que es la aclaración que está haciendo el apóstol Pablo, porque la ley no son buenas noticias, más bien la ley son malas noticias. ¿Por qué? Vamos a Romanos capítulo 3. La ley son malas noticias. Romanos 3, versículo 19 y 20. Dice Pablo a los romanos en el capítulo 3, versículo 19 y 20. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dicen los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo juicio, bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Que por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces vemos que el propósito de la ley es mostrarle a los pecadores su pecado y por supuesto su necesidad de Cristo. Así que podemos decir también lo que el apóstol Pablo dice a los Gálatas en el capítulo 3, versículo 24, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Ese es el correcto uso de la ley de Dios. Confrontar a los pecadores y una vez confrontados y quebrantados, llevarlos a los pies del Señor Jesucristo. Ahora, pero vemos que después continúa hablando el apóstol Pablo en este pasaje. ¿A quiénes son las personas a quienes se les ha dado esta ley? Ya decíamos que no es para el justo, dice el versículo, pero ahora Pablo va a describir para quiénes es dada esta ley. Y es interesante ver que Pablo, en el orden que está escrito aquí en la Escritura, lo hace siguiendo de alguna manera el orden de los 10 mandamientos. Con respecto a los 3 primeros pares de pecados que el apóstol Pablo nos ha hablado, solamente para traerlo a tu mente, me voy a regresar al versículo 9, donde dice, no es para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, y continúa luego hablando la lista. Pero nos vamos a quedar primeramente en estos 3 pares de pecados que se describen aquí y que pertenecen o que
tienen la relación directa entre el hombre y Dios. Es decir, mandamientos que tienen que ver entre el hombre y Dios. Particularmente, el mandamiento de no tener dioses ajenos delante de mí. Y cada par, si te das cuenta, tiene un aspecto negativo del mandamiento y tiene por el otro lado un efecto. Y vamos a ver entonces de manera muy general, para pasar rápidamente por ello, cuál es el aspecto negativo y qué es lo que produce cada uno de estos pares de mandamientos con respecto a Dios. Los transgresores son los que no tienen ningún compromiso con la ley o norma, y esto los lleva a ser, el efecto, desobedientes. Por su parte, vemos aspecto negativo de este mandamiento de los impíos. Con respecto a los impíos, son los que no tienen absoluto respeto con Dios, y por lo tanto produce el efecto de ser pecadores. Los siguientes son los irreverentes, es decir, los que son totalmente indiferentes a Dios. Son indiferentes con Dios, indiferentes para con su deber con Él. Y esta indiferencia los lleva finalmente a ser profanos, es decir, a pisotear todo aquello que es sagrado. Si pudiera dar un pequeño resumen de estos tres pares de pecados, te diría lo siguiente: la ausencia de la ley siempre va a producir rebelión, impiedad y blasfemia. Sería el resumen de lo que Pablo está mencionando con respecto a estos tres pares de pecados. Ahora, dentro de la lista que el apóstol Pablo continúa hablando en el versículo 9, dice que es dada la ley para los parricidas y matricidas, para los homicidas, versículo 10, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos, para los pérjuros y para cuanto se oponga a la sana doctrina. Vamos a ver entonces que los siguientes pecados de los cuales el apóstol Pablo nos va a enlistar tienen que ver ahora con los mandamientos que tienen una relación horizontal del hombre con el hombre. Primero, Pablo habla de los parricidas, de los matricidas, en otras palabras, de los que matan a sus padres. Pero vemos que en el libro de Éxodo hay una aclaración: no solamente los que matan, sino aún los que maltratan a sus padres también son dignos de ser confrontados con la ley moral de Dios. Y esto involucra el quinto mandamiento de la ley, que es: honrarás a tu padre y a tu madre. Posteriormente decíamos que habla de los homicidas, o podríamos decir los asesinos, y aquí involucra el sexto mandamiento, que es: no matarás. Continúa Pablo hablando acerca de los fornicarios y los sodomitas, podemos decirlo, como los adúlteros y los homosexuales, y aquí está involucrando el mandamiento de no adulterarás, séptimo mandamiento: no adulterarás. Continúa hablando el apóstol Pablo acerca de los secuestradores, o podríamos también, en el contexto del tiempo en que Pablo lo está escribiendo, de los traficantes de esclavos. Solamente para contextualizar, en esos momentos era muy grave lo que era la venta de esclavos, mayormente el robo de los infantes para poder llevarlos a la esclavitud. Aquí involucra claramente el octavo mandamiento: no robarás. Si te das cuenta cómo está usando legítimamente la ley el apóstol Pablo para poder explicar su importancia de una manera sencilla y práctica. Termina hablando de los embusteros y los mentirosos, donde recordemos que es el noveno mandamiento, cuando dice: no darás falso testimonio. Así entonces, después de listar estos pecados que requieren, por supuesto, un juicio y una corrección por la ley, ahora Pablo, después de haber escrito la manera en que debemos utilizarla, y aún vamos a ver que Pablo tenía un propósito muy claro al haberla descrito estos pecados en la carta. Pablo quería que fuera leída para que aún esos falsos maestros
pudieran entender cuál es su condición de parte de Dios. No solamente era por una simple redacción, no. Era también porque Él quería llevarnos a una confrontación. Pero ahora, antes de ir a esa parte, Pablo vemos que está englobando ahora todo lo que se opone, engloba todo lo que está contra la sana doctrina, dice Pablo, dice el versículo 10, y para cuanto se oponga a la sana doctrina. Entonces decíamos, está englobando todo lo que está en contra de la sana doctrina. ¿A qué se refiere el apóstol Pablo? Básicamente está retomando todas las enseñanzas falsas de estos falsos maestros. Estas enseñanzas que no producían edificación y por supuesto no producían una vida espiritual sana. Es decir, doctrinas que sean conforme a la piedad. Los falsos maestros, en lugar de utilizar la ley para contar sus historias fantasiosas, sus fábulas de genealogías, que era la mezcla que ellos llevaban a cabo, debieron más bien haber estudiado esta santa ley para ver su propio pecado delante de Dios. Pero hemos dicho, ¿cuál es el problema de estos falsos maestros? Que no alcanzan a ver su pecaminosidad. El problema muy sencillo es que estaban inflamados, eran arrogantes, jactanciosos, vanos y que solamente confiaban en su propia justicia. Este era el gran problema de ellos. No había absolutamente nada de humildad para reconocer su culpabilidad. Por eso Pablo los quería confrontar con esto. Es como Pablo, al tener un contexto de todos aquellos falsos, mentirosos y terribles maestros, Pablo quería llevarlos verdaderamente a esa convicción de pecado, tal como el mismo Pablo lo había experimentado en un tiempo. Pablo sabía que la única manera de confrontar a ellos es por medio de la ley, y por eso estaba haciendo este detalle tan específico. Necesitaban estos ser confrontados, necesitaban ser quebrantados bajo la carga de sus pecados, tal como decíamos, le ocurrió a Pablo en el capítulo 7 del libro de Romanos, versículo 7 que hemos leído hace unos minutos. Estas personas se tenían en una gran autoestima, se creían buenos en sí mismos, creían que tenían una buena naturaleza, no se consideraban malos, eran justos ante su propia opinión, tal como los mismos fariseos que había condenado el Señor Jesucristo y a los cuales les dijo enfáticamente que Él no había venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Quizás el apóstol Pablo tenía en su mente todas estas palabras, las palabras del Maestro con respecto a estos individuos. Hay algo muy importante para aquellos que quizás hoy no sean salvos. Todo aquel que crea o que cree ser justo en su propia opinión, nunca va a poder ser salvo. Cuando tú te consideras a ti mismo una buena persona, nunca vas a poder tener la oportunidad de conocer al grandioso y glorioso Salvador. Necesitas primeramente entender por medio del buen uso de la ley moral de Dios cuál es tu condición delante de Dios. Por medio de confrontarte, por medio de analizar, por medio de revisar cada uno de los 10 mandamientos, ver cuál es tu condición delante de Dios. Y después de esto, ir corriendo en arrepentimiento al Señor Jesucristo. Termina el apóstol Pablo el pasaje diciendo, después del versículo 11, dice, para cuanto suponga la sana doctrina, y hemos dicho, los falsos maestros, sus enseñanzas, lo que no edifica, y todo lo que involucraba con estos individuos. Pero fíjate, termina diciendo algo sumamente interesante. Yo te decía, uno necesitaba confrontar a estos inconversos, que así mismo se llamaban maestros. Pero ahora ve a dónde los va a dirigir a estos inconversos. Dice, según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. Ya después de haberlos llevado, ahora Pablo les va a mostrar la única manera en que ellos pueden ser salvos. ¿Te das cuenta? Primeramente entonces vemos que Pablo está mostrando el uso legítimo de la ley
y debe ser usada. El usar literalmente la ley es usarla para llevar a los pecadores al glorioso evangelio del Señor Jesucristo. La ley confronta al hombre de pecado y es parte esencial del evangelio. Hemos dicho y retomamos, sin la mala noticia de que somos pecadores, sin la mala noticia de que estamos destituidos de la gloria de Dios, nunca podrá haber buenas nuevas de redención en Cristo. Si no hay una confrontación de pecado, por supuesto que tampoco puede Cristo brillar como debiera de brillar. Si tú aunque sea entendieras un poco la implicación de lo que has pecado contra el Señor y puedas mirar en contraste con lo que el Señor Jesucristo ha hecho, primeramente de entender de acuerdo a lo que hemos visto que por las obras de la ley nunca vas a poder ser salvo, nunca vas a poder tú a sí mismo salvarte, como aquellos falsos maestros que no entendían la gracia de Dios que era en Cristo Jesús. Nunca podrás salvarte, el hombre no puede hacer nada por sí mismo, pero sabes una cosa, y en esto debes meditar si no eres cristiano, que Cristo se hizo hombre y vino al mundo para morir en la cruz por pecadores miserables como nosotros. Al tercer día resucitó con poder para darnos de su justicia, para ser justificados, y ahora por la fe en el Señor Jesucristo somos justificados. Este es el evangelio del Dios bendito, como lo dice el apóstol Pablo. El evangelio es el glorioso perdón. ¿Por qué Pablo puede expresarse como el glorioso evangelio del bendito Dios? ¿Qué palabras tan extraordinarias, no te parecen? Hay algo extraordinario que Pablo quiere mostrarnos. Él ha experimentado algo. No solamente él entiende simplemente que Cristo murió en la cruz por pecadores miserables como nosotros, sino él puede entender que se puede apreciar la gloria de Dios por medio de los atributos que son manifestados en la cruz de Cristo. Porque puedes ver la santidad de Dios al ver la pecaminosidad del hombre y la santidad de Él. Puedes observar que un Dios que es justo, por supuesto que tiene que castigar a todo aquel que ha violado su santa ley. ¿Te das cuenta? Por eso dice, aquel glorioso evangelio. Hace rato hablábamos con respecto a Éxodo capítulo 40, que la gloria de Jehová había descendido, y habíamos dicho que la gloria de Dios también es revelada por medio de la fe, que podemos ver la gloria de Dios cuando Dios abre nuestros ojos espirituales y podemos ver la gloria de Cristo. Ahora, ¿cómo no poder ver también otros atributos, perfecciones de Dios en esa obra consumada, como lo es el mismo amor? El amor de haber dado a su Hijo unigénito por miserables como nosotros. ¿O qué decir de la gracia? ¿O acaso si merecíamos el perdón de pecados? Por supuesto que no. Y podemos seguir meditando en los diferentes atributos que estuvieron o que pudieran ser reflejados en ese, como dice el apóstol Pablo, glorioso evangelio del bendito Dios. Termino diciendo lo siguiente: cualquier evangelio que pase por alto el pecado, cualquier evangelio que pase por alto la ley de Dios, no es el verdadero evangelio. Y ya hemos dicho, funciona de acuerdo a la mercadotecnia que lleven por un tiempo, pero no conduce a las almas a la vida eterna. Y por supuesto, lo que hemos hablado no podría reflejar tampoco los atributos de Dios. Finalmente, quiero comentar, dice Pablo, el evangelio del Dios bendito. ¿Qué implica esa palabra del Dios bendito? Implica algo muy, muy glorioso. Implica que Dios es bendito en sí mismo. Y de eso que Él es bendito en sí mismo, Él es la fuente aún de bendición para todo su pueblo. No solamente es bendito en sí mismo, sino que además es la fuente de bendición para todos nosotros. Este fue el evangelio que Pablo dice se le ha encomendado y que recordaremos el día de hoy por medio de llevar a cabo la Santa Cena.
Vamos a orar al Señor antes de recordar este bendito Evangelio, perdón, este glorioso Evangelio, el Dios bendito. Padre, yo te doy gracias, Señor, porque a pesar de la debilidad, a pesar de la enfermedad, me has permitido hablar, Señor. Hablar tu palabra y hablar tus verdades, Señor. Padre, pero quedamos muy cortos, Señor, no solo débiles, cortos, Señor, en tratar de transmitir tus verdades, por lo cual clamamos a tu Espíritu Santo que nos ilumine, Señor, y que nos dé mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, Señor. Oh Padre, que podamos seguir entendiendo primeramente la advertencia, Señor, el peligro que representan los falsos maestros, las falsas enseñanzas y la manera en que hombres, Señor, se levantan a sí mismos, Señor, que persiguen sus propios intereses, que persiguen, Señor, sus propios deseos, Señor. Padre, hombres orgullosos, hombres arrogantes, hombres jactanciosos. Padre, yo te ruego, Señor, que tú guardes esta iglesia de este tipo de hombres, Señor, y que antes bien levantes hombres, Señor, humildes, piadosos, Señor, para que continúen y fortalezcan esta obra que tú has levantado en Comunidad Bíblica de la Gracia, Señor. Haz esto una realidad, Señor. Oh Padre, tú eres nuestra cabeza y sabemos que tú nos das, Señor, Padre, mucho más abundantemente. Nosotros somos malos, Señor, y damos buenas dádivas. Sabemos que tú darás, Señor, lo que te pidamos a tus hijos y pedimos conforme a tu voluntad, Señor. Varones piadosos, varones humildes, Señor, varones que estén comprometidos con el verdadero evangelio, Señor, como dice Pablo, del Dios bendito, Señor, que no estén dispuestos a adulterarlo, que no estén dispuestos a comercializarlo, que no estén dispuestos a oscurecer, Señor, el pecado, la ley moral, con tal de agradar a la gente, Señor. Oh Padre, ayúdanos, Señor, a que todo esto sea una realidad en esta iglesia, Señor, y que tu Espíritu lo aplique, Señor, y que nos lleve a crecer más, Señor, en estas gloriosas y santas doctrinas, Señor. Pero Padre, también queremos pedirte, Señor, de lo que Pablo ahora ha hablado, Señor, del glorioso Evangelio, Señor. Padre, permítenos, Señor, ahora por medio de la Santa Cena, recordarlo, Señor. Recordar esa obra preciosa en la cruz del Calvario, Señor. Poder ahora tener en nuestro corazón todos esos atributos o perfecciones que son reveladas en esa obra maravillosa. Y poder gozarnos, Señor, y decir verdaderamente cuánto nos ha amado el Padre para habernos hecho hijos tuyos, Señor. Cuánto nos has amado, Señor. Padre, poder recordar, poder meditar en la misericordia que ha obrado en nuestros corazones, Señor. Padre, poder, Señor, aún entender que la gloria de Dios ha sido revelada, Señor, en nuestros corazones, en la faz de Jesucristo. Oh Padre, que todo esto, Señor, sea recordado por medio de esta santa ordenanza, Señor. Padre, te ruego, Señor, que tú apliques los beneficios, Señor, y que ahora podamos tener esa comunión, Señor, una, Señor, muy real, Señor, con el Cristo crucificado, Señor, con el Cristo que ha resucitado, con el Cristo que estaba sentado a la diestra, pero ahora, Señor, con el Espíritu de Cristo, Señor, con el Espíritu Santo morando en medio de nosotros. Ministra nuestros corazones, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Le doy gracias a Dios por sus eternitos. Primera de Corintios, perdón. Hoy vamos a leer Lucas capítulo 22. Lucas 22, versículos 12. Al 20. Perdón, es 14. Dice en el versículo 14. Lucas 22, 14. Cuando era la hora, se sentó a la mesa
y con él los apóstoles. Y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Lleguemos al cabo de la Y ahora, si los miembros de Comunidad Bíblica de la Gracia pueden levantarse para que los hermanos puedan pasar para darles los elementos. Y hermano, recuerda que vamos a llevar a cabo esta ordenanza delante de un Dios que es santo, santo, santo. Si tienes que ponerte a cuenta, si es algo que verdaderamente es algo eventual, algo que no es grave, hablando de algún tipo de pecado particular, que no vaya a haber alguna práctica y estés tomando indignamente la santa, es mejor que acerques, confieses tu pecado, que apartes de él para que alcances misericordia. Si solamente es en una situación de lucha, alguna pequeña caída, puedes rogarle al Señor como tu abogado para que te restaure, para que te libre, para que te tomes con dignidad, porque es algo muy santo lo que vamos a llevar a cabo. Medita lo que es este día. Ponte a cuentas con el Señor. Y los de aquí, por favor, pueden pasar. Los hermanos de aquí. Y nada más recordarles que la próxima semana, si Dios quiere, o los siguientes días, ya vamos a llamarles a las personas que han dado la solicitud de membresía. Si ya tienes el jugo, ya tienes el pan, solamente puedes meditar, aprovecha el tiempo, mientras que en un solo cuerpo lo llevamos a cabo, con una acción de gracias en el corazón profundo, recordando lo que Cristo hizo. A mí me bendijo mucho Éxodo, porque entender que la gloria de Dios ha sido revelada en la faz de Jesucristo y poder haber entendido esa revelación por medio de la cruz del Calvario es la cosa más gloriosa que podemos experimentar. Así que recuérdalo, es momento de que recordemos, de que nuestros corazones ahora se inflamen por la cruz de Jesucristo. Si ya todos lo tienen sus elementos para llevar a cabo la Santa Cena, no falta nadie. Hermanos, conscientes de la obra del Señor Jesucristo, conscientes de lo que Él ha hecho con nosotros, comamos y bebamos, recordando la gran sacrificio.
Amén, hermanos. Vamos a ponernos todos de pie y vamos a la página 64 de los himnarios. Vamos a cantar Glorioso Intercambio.
La bendición de Dios, Hebreos capítulo 13, versículo 25. La gracia sea con todos vosotros. Amén. Amén.